¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas a esta mesa, que es una presentación de proyectos, pero también nos interesaba desde estos proyectos activar un debate conjunto sobre un tema que nos atraviesa muchas de las organizaciones aquí presentes, como es la generación de otras estructuras y distintas formas de hacer cultura, ¿no? El nombre de la mesa es La gobernanza en cultura, porosidades y aperturas. Y bueno, dos preguntas que nos hacíamos con este mismo título es si la cultura se puede gobernar y si estamos hablando de culturas o de una única cultura, ¿no? Que creo que es algo también que nos está acompañando a lo largo de todo este encuentro. En distintas experiencias y proyectos vinculados con esta temática, que por suerte son de distintos puntos geográficos también. Nos llama la atención que somos una mesa completamente conformada por mujeres. O sea que hay una cuestión quizás para pensar en torno al género, los cuidados y estos procesos de acompañamiento, ¿no? De determinadas estructuras. Estamos con Edna Rojas, del Ateneo Teatro Arnau Itinerant. Teatro Arnau Itinerant de Barcelona, Zaragoza, Harinera, Cristina ¿sí? Laborda Y Virginia. Y luego está nuestra compañera Claudia de Sudacasa, que están ubicados en la Sierra, en Guadalajara. Y por último las compañeras de Grigri Projects. Queríamos hacer una breve presentación de 5 minutos de cada uno de los proyectos con vídeos y luego sí a habilitar para la puesta en común y el debate conjunto. Muy ¿Quieres bien. comenzar, Edna? Caramba, sí. Y pongo aquí mi cronómetro porque hemos hecho este acuerdo de sostener un poco el espacio. Yo creo que no habrá problema. Vale. A ver, que si no, Me pongo ahí. Y a lo mejor nos echamos un poco. Vale, no es fácil definir Teatro Arnau Itinerant y lo intentaré hacer de manera muy breve. Es un programa cultural de titularidad pública y de gestión comunitaria. Entonces quedémonos con esto, es titularidad pública pero es gestión comunitaria y está vinculada a la recuperación de un espacio que se llama Teatre Arnau, que está ubicado en la Avenida del Paral·lel en Barcelona, justamente a la salida del metro Paral·lel, en un eje de programación cultural con un modelo de gestión en su gran mayoría o totalmente mercantil, en donde hay tres espacios que son de titularidad pública, el Molino, Paral·lel 62 y el Teatre Arnau. El Teatre Arnau está cerrado desde hace 24 años, está acumulando polvo y está en deterioro desde hace 24 años. Lo que vemos aquí, Recuperem Teatre Arnau pel Veïnat, es uno de los primeros grafitis que se realizaron y que dieron origen a uno de nuestros programas que se llama Arnau Gallery, que es una galería de arte urbano que va cambiando permanentemente y que es lo único visible que tenemos actualmente del teatro. De ahí para arriba hay andamios y hay un árbol gigante que cubre toda la estructura y oculta, ¿no? Para quien no conoce qué es, que allí habita un teatro. Es un teatro nómada, como he dicho, es una programación cultural itinerante. Es un programa nómada que transita por tres barrios, Sant Antoni, Raval y Poble Sec, y que se conforma, ¿no? Y se desarrolla a través de tres ejes: la comunidad, las memorias disidentes y las artes vivas. Las tres entendidas de manera muy amplia, con unas miradas transversales que se han establecido y se han acordado también de manera consensuada en la asamblea. Son tres barrios que tienen una población muy diversa y que viven un proceso de gentrificación muy complejo. Entonces, la mirada antirracista, intercultural, feminista,
de las economías feministas también atraviesan estas tres miradas. Simplemente algunas imágenes de lo que es, de lo que hacemos desde rutas culturales, trabajo en un centro educativo, eventos, procesos de accesibilidad, ¿no? Cómo hacer accesibles espacios que tradicionalmente no lo son para todas las poblaciones. Temas, artes vivas con una mirada también intergeneracional, el espacio público como espacio escénico también, y las memorias disidentes actualmente están, digamos, alojadas en un espacio digital. Ahora bien, ¿cómo ha sido posible, de dónde viene Teatro Arnau y cómo ha sido posible todo esto? Pues esto viene desde una reivindicación ciudadana, vecinal, de entidades, que comenzó hace más de 8 años, hace más de 8 años, con 2 plataformas, Salvem l'Arnau y Recuperem Teatre Arnau, que posteriormente desembocó en un proceso participativo entre 2016 y 2017, y donde se tomaron 2 decisiones. Fue un proceso participativo cuyos resultados fueron avalados por todos los partidos políticos, incluido el actual gobierno, donde se tomaron 2 decisiones y se aprobaron un presupuesto para rehabilitación del teatro y un presupuesto para un programa itinerante que permitiera construir el futuro de ese teatro, de esos contenidos, de ese modelo de gestión a partir de esos 3 ejes, ¿no? Comunidad, artes vivas y memorias disidentes. Entonces, para eso se ha ido a lo largo de todos estos años construyendo un modelo de gobernanza dinámico y en evolución, donde hay una asamblea central que es abierta, donde participan diferentes agentes del territorio, y cuando hablo de territorio hablo de 3 barrios que pertenecen a 3 distritos diferentes, lo cual es bastante sui generis, ¿no? Tres distritos que administrativamente no dialogan, culturalmente sí que dialogan porque tienen además un eje común, que es esta avenida del Paralel, que también desde la mirada de las memorias la entendemos no como una frontera, sino como una bisagra que articula las realidades de estos 3 lugares. Entonces hay unas comisiones de trabajo, comisión de programación, comisión del edificio, espacio de proyectos, un grupo de coordinación y un espacio de cuidados. En su inicio una oficina técnica, cuando se aprobó el proyecto, una oficina técnica y una oficina de comunicaciones, de la cual actualmente por reducción presupuestal solamente hay una oficina técnica. Yo soy trabajadora de esta oficina técnica e ingresé a formar parte de este equipo por una decisión de la asamblea de que existiese una representación de una profesional migrada. Entonces entro hace un año a formar parte de este proyecto en la oficina técnica. Y acá abajo vemos las redes comunitarias, la red comunitaria de San Antoni, de Poblesec, del Raval y redes de ciudad, que permiten que articulemos todo el trabajo y la programación que hacemos con aproximadamente 35, 40 actividades en el año, a lo largo del año, por estos 3 barrios, por el territorio, en articulación con lo que ya hay en los barrios, porque una de las premisas principales es no vamos a crear nada nuevo, vamos a ver qué está pasando y nos vamos a articular con eso. Así que dentro de este ecosistema, no sé si lo tenemos, sí. Esto no aspiro a que lo lean, pero solamente era como, hicimos ayer, el año pasado, el ejercicio y ayer intentaba yo pensar si esto cómo se descifra, cómo sería el sociograma, ¿no? Cómo ponemos a todos los agentes que están involucrados en el Teatro Arnau, y es algo más o menos así, complejo de desentrañar, pero que aporta una vitalidad necesaria y bueno, este es como nuestra experiencia de gobernanza. Aquí tenemos una línea del tiempo que generalmente es lo primero, pero esta vez lo pasamos para el final, porque lo más importante ahora son los retos que tenemos, y los retos que tenemos son la continuidad del programa y la gestión cívica del espacio. Ahora mismo, con las voluntades políticas que hay, pues el programa está en riesgo, su continuidad está garantizada únicamente hasta
junio del próximo año, y si no existe esta continuidad del programa, pues es muy difícil pensar, ¿no?, que aglomera toda la base social, que la dinamiza y que permite una actividad cultural con una incidencia política importante. ¿Cómo sería posible también más adelante defender una gestión cívica del espacio? Un espacio que está concebido desde el modelo arquitectónico aprobado como un espacio para la comunidad. Bueno, hasta aquí porque ya me pasé. Qué maja. ¿Cinco justo? Sí. Bueno, continuamos con las compañeras de Harinera, y en este sentido, bueno, uno de distintos modelos que vamos a ver, este es un espacio público, pero con cogestión ciudadana. Ahora pasamos a un modelo más bien de cesión de lo público, también a otra organización con 10 años de trayectoria. No, muchos. Es un espacio de gobernanza compartida, pública, ciudadana. Es lo que caracteriza a Harinera. Esto me pasáis, pasábamos primero el vídeo. ¿Le tengo que dar yo? Desde el colectivo Llámalo H queremos darte la bienvenida a Harinera Zaragoza. ¿Y quiénes formamos este colectivo? Somos personas interesadas en la cultura, como yo. Y como yo. Y como yo. Como yo. Queremos contarte que Harinera es un espacio de cultura comunitaria y de gestión compartida público-ciudadana. ¿Qué significa eso? Que aun siendo un espacio municipal, Harinera se dirige a través de una asamblea en la que cualquier persona puede participar, incluso tú. La asamblea la formamos el Ayuntamiento de Zaragoza, representantes del tejido vecinal del barrio y el colectivo Llámalo H. Poder decidir en comunidad nuestros objetivos, qué actividades queremos, cómo nos organizamos o cómo usar el espacio, para que cualquiera pueda producir cultura en primera persona. Es una experiencia única para nuestro barrio y nuestra ciudad. Y para que os unáis al colectivo Llámalo H, no hace falta ser una persona experta en actividades culturales, porque somos gente de lo más normal. Basta con tener ganas de opinar y de participar. Y somos la gente muy maja. Maja, maja. Maja, maja. Para que nos puedas conocer, te queremos invitar a nuestras jornadas de bienvenida, organizadas los primeros jueves de cada mes a las 6 de la tarde. O escríbenos a nuestro correo electrónico y te invitaremos a una asamblea. Ven, conócenos y sé parte de la cultura comunitaria. ¡Te esperamos! Paramos. ¿Podemos parar ya el vídeo, si quieres? Porque ahora los créditos los obviamos y pasamos a la presentación. Aquí sí que le das con Dime, este siguiente, con el verde. Con el verde paso, ¿no? Sí. Bueno, pues mientras os vamos a presentar unas pinceladas, o sea, Harinera muy por encima porque tiene muchas aristas y muchos, estructuras muy interesantes de colectivos, de programaciones, pero lo que nos interesa contaros es el modelo de cogestión, que es lo que ha desaparecido y realmente es lo que nos interesa trasladar a la ciudad, la importancia de lo que es, la gobernanza en cultura. ¿Y nos podéis poner, por favor, el PowerPoint, la presentación? Sí. Gracias. Vale, perdona. Ok, gracias. Bueno, Harinera es un espacio que viene de la demanda del tejido vecinal del barrio de San José, un barrio obrero de la ciudad de Zaragoza, con un alto índice de inmigración y tensionado urbanísticamente. Entonces, con un tejido vecinal muy activo. Entonces, ya en el 2001, la demanda del tejido vecinal era que en una antigua fábrica de harina, que se iba a reconvertir, era de propiedad privada, se iba a reconvertir en vivienda, pues se convirtiese en un espacio cultural, que era lo que necesitaba el barrio. Esto estamos hablando del 2001. Hasta el 2014 los astros no se alinearon, no hubo manera, hubo diferentes propuestas y fue con el Ayuntamiento de Zaragoza en común que esto fue para adelante. El Ayuntamiento estuvo de acuerdo con el proyecto y financió un proceso participativo para conformar el colectivo Llámalo H, que fue a través de una mediación con paisaje transversal.
Y de allí, en este proceso, pues se conformó toda la estructura de Harinera, que luego os lo contará Virginia. Del 2016 al 2019 se abren la apertura de las plantas del edificio, se fueron primero la primera y después las segundas, que hay unas residencias. Todo esto se definió con el arquitecto, con el colectivo y el tejido vecinal. Y ya en el 2020, pues rehabilitación de la última planta, pues pandemia, cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza, apertura pérdida de la tercera planta, ya nos metieron ahí un servicio de, las instalaciones para servicios sociales. Fue algo como muy perverso, porque era como, pero si son servicios sociales, o sea, el colectivo no acogía los servicios sociales del barrio, ¿no? Ha habido un proceso con muchas violencias con la institución que está ahora en Zaragoza, y ha sido un proceso muy, muy, muy duro. En el 27 de marzo del 24, pues nos llamaron a una reunión en el ayuntamiento y nos dijo que el acuerdo de cogestión pues no se renovaba, y expulsaron al colectivo y al tejido vecinal del espacio. Entonces, actualmente, en la actualidad, estamos reuniéndonos en el espacio de la asociación vecinal, que es como muy simbólico porque allí nació todo, y en este momento estamos ahí otra vez, y intentando contar este modelo de gestión que realmente se puede dar, porque nosotros hemos estado 8 años con un modelo de gestión público-ciudadano. Es posible, jurídicamente, administrativamente, esto es posible. Y pues hay que comentar. Solo falta voluntad política. Ahí está. Pero Ahí espera, sí, al revés. Sí, contaros un poquito cómo ha sido el modelo de gestión. Harinera Zaragoza era un centro de cultura comunitaria. Nuestro objetivo principal era el acceso de una manera integral a los derechos culturales, no solamente como consumidores del hecho cultural, sino también como productores y como tomadores de decisiones. Así que eso era como el objetivo de este espacio. Y nos organizábamos a través de una mesa de 3 patas. Por una parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, que estaba representado a través de un técnico municipal, el colectivo Llámalo H, que era un colectivo abierto permanentemente a la incorporación de vecinos o de artistas que quisieran participar en la gestión del espacio, y el tejido vecinal, ya sea a través de la asociación vecinal, AMPAs del barrio u otros colectivos que quisieran participar. Tomábamos las decisiones en una asamblea quincenal, siempre intentábamos hacerlo a través del consenso. Había también comisiones de trabajo, comisiones permanentes, comisiones de cuidado, de comunicación, de proyecto, de programación, por supuesto, que era la que decidía la programación del espacio. Contábamos con un presupuesto público para hacer todo esto, y luego se creaban diferentes comisiones temporales que tenían que ver con el 8M y la Semana Morada, con algunas festividades, etcétera, ¿sí? Este es el modelo que se ha encargado. Hoy, si vais a Zaragoza, vais a encontrar a Harinera Zaragoza como un espacio cultural, pero es un modelo municipal al uso. Las decisiones se vuelven a tomar desde el ayuntamiento, y nada de esta participación, que como decía mi compañera era posible, pues existe hoy en día, ¿no? Y también con eso se ha perdido los valores que tienen tanto que ver con la cultura comunitaria, que pues desde la diversidad, el feminismo, la sostenibilidad medioambiental, pues hoy hay actividades culturales con una mirada mucho más lavada y mucho más blanca, ¿no? Y todo esto que hemos perdido, ¿no? Bueno, nada, una decisión política que aquí queríamos como reivindicar y dejar clara. Esto ha existido, sentimos que hemos sido como un unicornio, una cosa rara, pero que ha vivido durante años, y ojalá se pueda recuperar aquí o en un montón de sitios. Así, rápidamente.
Bien, ¿no? Sí. Nos quitamos. Bueno, se iba a proyectar la página de Sudacasa. Ahí está. Vale, ¿comienzo? Vale. Bueno, mi nombre es Claudia Pablaza, soy parte del colectivo Sudacasa. A diferencia de las otras compañeras, nosotros llevamos recién 1 año de existencia. Entonces, el modelo de gobernanza, la verdad es que está bastante en proceso. Estamos construyendo este modelo recién, estamos en un proceso de apertura de nuestro espacio, que está en un espacio rural, a 1 hora de Madrid, en Guadalajara, cerca del pueblo, el pueblo más cercano que tenemos se llama Estremera. Y somos un colectivo de mujeres migrantes, todas latinas, la mayoría escritoras y artistas, que comenzamos con inquietudes y muchas preguntas en nuestro habitar acá en España. Muchas llevamos alrededor de 10, 15, 20 años, con distintas situaciones de migración cada una. Unas han migrado por temas políticos, otras por temas económicos, otras han venido a estudiar, otras han venido a realizar su carrera literaria, etcétera, diferentes situaciones. Somos todas mujeres y hace alrededor de 2 años atrás nos reencontramos muchas acá en un contexto migratorio con muchas dificultades para acceder a trabajo y a espacios de cuidado constantes y también con la dificultad de, bueno, con distintos tipos de dificultades cada una, dificultades políticas, como les dije, de arraigo, dificultades de conseguir trabajos que no sean precarizados. Entonces, dentro de un contexto de dificultades y de mucho deseo de poder sostenernos como compañeras y seguir como cada una su trabajo literario, su trabajo artístico, decidimos convocarnos y crear este colectivo que se llama Sudacasa. También tuvimos la oportunidad de contar con un espacio, con este espacio que les comento que está en Illana, que es un espacio cedido por una escritora peruana, nos dio el espacio para poder trabajar. Tenemos una nave donde realizamos talleres y también residencias, que son los 2 ejes desde los cuales estamos trabajando actualmente. Estamos con un modelo por el momento autogestionado, sí apoyadas por 2 instancias en este momento, que es el proyecto Calala, que es una fundación para mujeres migrantes, y también estamos siendo apoyadas para nuestras residencias por Acción Cultural Española. El proyecto Calala básicamente apoya nuestra línea de talleres que trabajamos con mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Es un proyecto que va a durar 2 años y convocamos a mujeres 1 vez al mes a trabajar en distintos talleres en nuestro espacio. Y el otro proyecto que tenemos por el momento son las residencias artísticas, que tiene 2 instancias durante el año, que es septiembre-octubre y abril y mayo de cada año. En estas residencias invitamos a escritoras latinoamericanas que estén residiendo en España o que estén en Latinoamérica a culminar proyectos de escritura, terminar sus obras, novelas, crónicas, distintos géneros literarios, la verdad. Pero tenemos un espacio para que se puedan realizar estas residencias de la mejor manera posible, en un espacio donde cuentan con una biblioteca que está siendo construida en este momento, con el apoyo de distintas editoriales independientes también latinoamericanas. Así que, bueno, esos son los 2 ejes de trabajo en este momento de Sudacasa. Y, como les decía, llevamos recién 1 año. Tenemos distintos proyectos a futuro, pero lo que queremos principalmente es radicalizar estas 2 instancias de trabajo, las residencias y los talleres para escritoras y sobre todo dictados por escritoras migrantes. También tenemos dentro de estos talleres un espacio de talleres virtuales
que se dan mes a mes y son dictados por escritoras que viven en Latinoamérica, ¿ya? Son escritoras que pasan mucho por España, publican acá o están difundiendo su obra en este momento en Latinoamérica o acá en España. Y esos talleres son los talleres que financian finalmente nuestro proyecto de residencias y de talleres Sudacasa. También Sudacasa tiene un futuro proyecto de hacer una editorial donde publiquemos a escritoras migrantes y que podamos salir un poco de la precariedad editorial en que constantemente nos encontramos las escritoras latinoamericanas acá en España, pensando todas las dificultades que tenemos del acceso a las publicaciones, el tema de los derechos de autora, persiguiendo también otros modelos de gestión de estas publicaciones. Hay un frente actualmente que se está también armando dentro del proyecto Sudacasa, que es un frente de editoriales. En este momento están participando 3 editoriales independientes de editoras latinoamericanas, pero ese proyecto que se llama Fresa, que está también dentro de nuestra iniciativa, se está recién comenzando a configurar. Entonces, esa sería una tercera línea de trabajo de nuestro colectivo. A ver, ¿qué más les puedo contar? También en los proyectos de residencia, aparte de estar apoyados por Acción Cultural Española, y como trabajamos con escritoras migrantes, estamos buscando vínculos constantes con los distintos fondos que hay en Latinoamérica. Por ejemplo, ahora en un mes más va a venir una escritora colombiana apoyado por un fondo propio de Colombia. También va a venir una escritora chilena apoyada por un fondo propio del Ministerio de Cultura de Chile. Entonces también hacemos sinergia con algunos apoyos latinoamericanos. También evidentemente con apoyos de cooperación acá con España. Y eso, o sea, llevamos un año y bueno, queremos también resistir en este proyecto, que la verdad para muchas de nosotras es nuestra familia, nuestro hogar, porque también nuestras situaciones migratorias también muchas veces carecen de redes importantes y redes sostenidas. Entonces se está configurando también como un espacio de cuidados, se está configurando como nuestra familia elegida y esperamos resistir en este proyecto y ampliarlo de aquí a muchos años. Gracias. Gracias. Sí, y continuamos con las compañeras de Griri. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y a todas por estar. No necesitamos. Vale. Y nada, nosotros vamos a presentar un proyecto que se llama Un botiquín para mi ciudad. Es un programa que desarrollamos desde 2022 con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es importante subrayar este punto. Y en esta segunda fase, pues creo que tiene diferentes elementos para rescatar un poco qué tipo de metodología utilizamos para activar, ¿no?, esa cogobernanza del proyecto que desarrollamos con diferentes entidades locales entre Valencia, en el barrio de Orriols, Madrid, en Vallecas y en diferentes barrios de Ceuta. Entonces, os vamos a poner un vídeo muy cortito del tráiler de la primera fase del proyecto del 2022 que explica un poco el espíritu, gracias, compás, el espíritu del programa. Así que si podéis pasar el vídeo, genial. Buenos días a todos los vecinos y vecinas. Mañana a las 12 en la Plaza de la Ermita nos vamos a reunir para construir el barrio que queremos. Que sea la propia comunidad la que se autocuida, que la propia comunidad estudie cuáles son sus problemas y se ponga a trabajar para solucionarlos. Para poder dar respuesta a todas las necesidades que entre todas las entidades hemos estado recogiendo gracias al trabajo en red. El valor de este proyecto es
encontrarnos con los otros y con las otras para llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible de una forma cotidiana. Que las redes comunitarias ya de por sí están llevando a cabo su trabajo en los barrios. Ça nous permet aussi d'être intégrés ici et de bien connaître la langue et d'être actifs parce que des fois les journées on n'a pas grand chose à faire. Hemos sido capaces de sentarnos los unos con los otros de igual a igual. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, pero todos hemos intentado aportar estos días nuestro granito de arena para que sea un lugar un poquito mejor. Primeramente se está pidiendo la opinión de las personas y lo que sentimos. Yo me siento así, pero ahora ¿qué aporto? Centro de formación. Centros de menores de mujeres. Et le centre de danse, on a choisi de mettre ça à côté de la playa de Benitez. Frontera, parce que là-bas, pour rentrer ici, c'est pas facile. Frontera no buena, la frontera no gusta. Un remedio para curar. En mi idioma es FEMF. FEMF quiere decir vivir junto con la buena actitud. Eso yo creo que es la medicina para todo, la solidaridad. Ya, sí, si queréis, como tenemos muy poquito tiempo, nada, simplemente queríamos enmarcaros un poco cuál era la filosofía del proyecto. Esta primera parte fue una fase más de diagnóstico, de visibilizar e identificar esos remedios, ¿no? esos proyectos que mejoran la vida en común. Y en esta segunda parte, que estamos dando apoyo a esos proyectos, pues bueno, Adriana y yo hemos rescatado algunos aspectos que nos parecían interesantes a compartir en la mesa en relación con esa posibilidad de cogobernar un proyecto, un programa con una financiación de un ministerio público, con lo cual complejiza, ¿no? Hablamos mucho de la burocratización, ¿no? De cómo generar un trabajo de capilaridad, ¿no? En los territorios, y en ese sentido la asociación Grigri, que hemos sido los que hemos solicitado el proyecto, nos hemos aliado con diferentes entidades. En el caso de Vallecas estamos con La Villana, en Valencia Orrios Convive y en Ceuta con la asociación Elin, que hacen un trabajo enorme con la gente que está en el CETI, y con la asociación vecinal Sidi Embarek. Y tres aspectos que quería rescatar antes de pasar la palabra a Adri, era que para generar una cogobernanza sí que creo que es posible posibilitar compartir y ceder poder y recursos para generar un proyecto que tenga un enfoque de derechos culturales, es trabajar con humildad, ¿no? Y reconocimiento con lo existente, no ir a decir lo que hay que hacer, sino intentar generar un trabajo más de escucha y de generar un trabajo más de mediación local hacia lo existente. Por otro lado, un segundo aspecto que me parece importante para promover esa cogobernanza en un proyecto es que el proyecto sea un pretexto para promover alianzas, para generar y densificar, esto lo he rescatado de algunas de las charlas, creo que lo decía Jazmín, la organización política del territorio. Yo creo que estamos en un momento, no sé si apocalíptico, pero muy complejo, que lo que nos va la vida es generar alianzas, aliarnos, ¿no? Entre los diferentes aspectos. Entonces, pues estaba desde Cruz Roja Ceuta hasta asociaciones vecinales, artistas que trabajan en el territorio en Orriols. Entonces, bueno, que el proyecto genera una gobernanza en el sentido de que promueva alianzas. Y el tercer punto es el que yo creo que es el básico, que es ceder poder y recursos para la puesta en marcha de estos remedios, estas iniciativas, y no controlarlo todo. Es decir, cuando tú cogobernas no sé si se puede decir así, pero hace una cogobernanza, nosotras estamos en diálogo con lo que existe en esos lugares y asumir también el reto que plantea, que no todo estaba tal y como lo habías previsto, y luego eso cómo lo puedes traducir con una subvención que tienes que hacerte luego esa evaluación, pero de alguna manera ceder poder y recursos, creo que sería. Pois sí, por sumar quizás alguna das ideas, estes días estábamos falando, ¿no, do que significa gobernanza, entonces eu intentei atravesalo tamén por a miña experiencia de que podía aportar aquí con todas estas mulleres poderosas que xa teñen moita experiencia, máis que eu. Entonces, bueno, eu veño do campo da comunicación e da creación dos relatos, os relatos colaborativos. No caso de O Botiquín, creo que foi tamén moi importante que o tema da gobernanza tamén atravesase
a comunicación, e como se narran os territorios, e como se genera o relato, e que nos xenera e como se xenera. Porque eu recordo, cando estábamos empezando a campaña de comunicación, que decían desde Valencia, pois que o relato que se xenera desde este barrio, desde este territorio, o relato mainstream, va moi en contra do que estamos facendo nos, o traballo que fai esta asociación. Entonces, tamén toda esa campaña, que foron pequenos vídeos que se fixeron con entrevistas, que fixeron nos barrios, no territorio, iba tamén en esa dirección, en xerar ese contrarrelato dende a experiencia das persoas que viven no territorio. Entonces, un pouco, eso tamén é un modelo de gobernanza, que atraviesa un pouco todos os aspectos dos proxectos. Y para entrar en el debate, queríamos aportar desde el botiquín. Muchas gracias. Y bueno, como vieron, son 4 proyectos, cada uno con su propia complejidad, 4 modelos, ¿verdad? Teníamos este ritmo un poco acelerado, que disculpamos, que era muy difícil poner en común experiencias tan diversas, de contextos tan heterogéneos, y entonces intentamos dar unas pinceladas para luego como profundizar en algunos temas. Desde este encuentro se nos plantea mucho esa visión hacia un pasado y proyectar a un futuro, ¿no? Parte de las conversaciones que teníamos es que ese futuro de 10 años es muy difícil de vislumbrar, que hay un presente bastante más urgente, ¿no? Como pensar este presente que está por venir, más que un futuro de proyección a 10 años, porque varias de estructuras, ¿no? Que estaban más que nada de cogestión públicos ciudadanas, que vimos florecer en un momento histórico, hoy en día quedan pocos resabios y pocas experiencias de ellas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que queríamos plantear junto con ustedes es cuáles son esos aprendizajes, ¿no? Como para generar otras nuevas experiencias similares, pero también en la línea que estaban comentando ustedes ya desde GRIR y que adelantaron, ¿qué alianzas tendríamos que pensar, ¿no? Entre aprendizajes estaba pensando, por ejemplo, en los 2 primeros casos, si ha dejado un precedente jurídico, legal. Hay algunas otras personerías jurídicas, ¿no? Que se han conformado a partir de estas experiencias. ¿Existen? ¿Están reconocidas o quedan solamente en una experiencia y en un proyecto concreto? Vale. Bueno, en Cataluña sí que hay hay bastantes proyectos que funcionan con este modelo de gestión cívica. Existe una plataforma de gestión cívica ciudadana, pero debe decirse que está justamente también en esta coyuntura y en este momento, ¿no? Negociando renovación de convenios, negociando actualización de presupuestos que llevan congelados desde hace 4 años. Incluso hay proyectos que llevan más de 30 años con este modelo y que están planteándose si renovar o no un convenio. Entonces, hay un marco jurídico, existe, que permite la existencia de este modelo, pero la tendencia actual y la voluntad política actual es transitar, ¿no? Hacia, digo esto más en petit comité, se ha revelado, ¿no? Como abiertamente esta situación de querer transitar hacia un modelo mercantil para luego, no sé cómo y de qué manera, hablan de volver al modelo de gestión cívica. Hay ese precedente desde nuestro proyecto como proyecto que es itinerante, que está relacionado con un equipamiento, pero que no tiene una localización, y ahora hace un momento hablábamos de la importancia del espacio físico para pensar, para crear, para pensar en comunidad. Pues esta plataforma ha sido un espacio de referencia en el cual nos hemos vinculado y en el cual nos estamos sustentando, como otros, ¿no? También la red de economías comunitarias de Cataluña, y entonces pensar esos otros ejes de intervención donde también, aunque es cultura comunitaria, pero es que también moviliza economías locales. Entonces hay como redes locales de trabajo, territoriales necesarias, indispensables, pero también dentro de esas redes, y ahora no sé si me voy mucho del tema, pero dentro de esas redes también como
abrimos la mirada a otras redes que de pronto no están tan ubicadas, ¿no? Entonces, un poco desde el ámbito de programación, recientemente lo que venimos haciendo y un poco con mi incorporación también en la oficina técnica es ir a buscar cuáles son esas otras redes en que se asocian, por ejemplo, los colectivos migrantes, los artistas migrantes, las mujeres, la juventud. Queremos programarles, pero lanzamos convocatorias y esperamos a que lleguen, pues entonces vamos nosotros a buscar estas redes, a hacerlos aliados en la comunicación de nuestros procesos para realmente poder llegar a tejer esas alianzas que queremos y que enunciamos, ¿no? Porque muchas veces podemos enunciar, pero luego cómo lo materializamos, a veces responsabilizamos al otro de no querer venir, ¿no? Pues hay que movilizarnos también. Por ahí. Bueno. Yo a nivel marco jurídico, como nosotros venimos a contar, Harinera ha estado funcionando 8 años con un modelo de cogobernanza y eso no sería ilegal porque si no el ayuntamiento no lo hubiera hecho. Bueno, ayer en una mesa en el otro auditorio se hablaba de que hace falta pues creatividad en el marco jurídico, ¿no? Y hace falta ganas de que los técnicos municipales o los técnicos de las administraciones pues que estén ahí, que es lo que pasó en Harinera, pero también desde las colectividades o desde las entidades que habitamos los espacios o que estamos en los proyectos, pues también encontrar los puntos de encuentro. Es posible porque nosotros lo estamos contando. Sí, hace tiempo en Zaragoza y en Sevilla se hicieron unas jornadas que se llamaron Cómo tramitar un unicornio, ¿no? Y creo que habría que recuperarlas para ver cómo podemos asegurar los unicornios que aparecen y que hay, ¿no? Y hay que reconocerlos, valorarlos, pero guardarlos, cuidarlos. Y creo que Harinera es como el ejemplo de que todavía falta mucho en ese campo, ¿no? Es necesario que cuando aparezca un modelo de estas características, ¿no? Innovador en cuanto a la cogobernanza, seamos posibles de mantenerlo y de que no esté al albur de los cambios políticos y que puedan mantenerse también en el largo plazo, que es tan necesario para los objetivos que manejamos desde la cultura comunitaria de crear comunidad. No se hace comunidad en 4 años. Yo creo que de las cosas que nos han quedado, de los aprendizajes que han sido muchos, pero yo recupero sobre todo cómo Harinera ha sido un foco muy importante que ha generado un ecosistema alrededor de la cultura comunitaria. Somos muchas las agentes, muchos los proyectos que hemos crecido, que hemos madurado, que nos hemos relacionado y hemos tejido redes en ese espacio físico. Entonces, eso continúa, por suerte. No sé cuándo ni cómo vamos a continuar, pero ahí estamos y eso se mantiene, ¿no? Y qué importancia de estos proyectos para eso, para generar un ecosistema variado, diverso en la cultura, ¿no? De un municipio. Sí, claro, en ese sentido, si es un modelo de cogestión, la pregunta es si la decisión de culminar un convenio tiene que ser unitaria de una de las partes. Es en ese sentido, ¿no? Como una de las únicas 3 partes que conforman Harinera toma esa decisión. Legalmente, o sea, claro, legalmente se puede. Nosotros teníamos un convenio, el convenio se termina y una de las partes decide no continuar. Pero es verdad que había un acuerdo, ¿no? Que vamos allá de lo legal, de que ese espacio fuera un espacio para la cogestión, para la participación ciudadana. Eso legalmente se puede cortar así por una de las partes. No debería ser, deberíamos adaptar esos modelos legales. Bueno, yo la línea un poco y de lo que hemos estado aprendiendo y un poco con esta que invitabais a esa imaginación de cara a la cuestión administrativa, legal, de acompañamiento de estos proyectos, es que, por ejemplo, el programa de Un botiquín para mi ciudad, gran parte de nuestro trabajo desde la asociación no solamente ha sido la parte artística, creativa, sino también la parte más de generar como una especie de trabajo de intervención institucional en el territorio, porque lo que hemos podido es responder a las necesidades del territorio con necesito que me compréis unas palas para el huerto
comunitario, o necesito comprar comida para el de Arroces del Mundo, un proyecto que se hicieron, uno de los remedios en Valencia, o en el caso de Ceuta, ¿no? Además estamos en 3 territorios donde la institución más cercana, que es el ayuntamiento, son ayuntamientos que no están en este momento con una visión vinculada a la participación ciudadana, ¿no? Que en el caso, el último ha sido Valencia, que lo han encontrado ahí como de repente. Entonces, el programa de Un Botiquín, yo creo que de las cosas que pueden ser a rescatar es que hay una parte menos fabulosa y menos flamante y menos vistosa, que es el trabajo de gestión, ¿no? De gestión pura y dura para conseguir esos recursos, y que esos recursos, digo, porque no debería ser así, no deberíamos gastar nuestro 60% del tiempo del proyecto a la justificación económica, porque son partidas muy chiquititas. Es un trabajo que debería hacer las concejalías, las casas de culto, presentes en el territorio. Entonces sí que creo que Un Botiquín también es un diagnóstico de un momento en el que estamos viviendo. Con un dinero de un Ministerio de Derechos Sociales estamos haciendo intervención local en 3 ciudades donde la relación con las casas consistoriales no es buena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer cuando cambia el signo político de un territorio? Y es aliándonos, ¿no? En este caso nos hemos aliado con 3 entidades que tampoco a lo mejor tenían capacidad no técnica a nivel de papilismo, porque para pedir una subvención no es nada fácil, para conseguir estos recursos, ¿no? O sea que, bueno, por aportar esa parte de la cuestión así de las burocracias variadas. Y también, volviendo al tema de la importancia del relato, escuchando a las compis de Ainera o lo que comentaba Susana, ¿no? Que importante es como mostrar y demostrar y visibilizar todas estas otras formas de hacer. Porque eso también es una manera de contrarrestar ese relato un poco gris y distópico que nos habla de un futuro en el que, si se acaba este sistema capitalista en el que las cosas funcionan de una manera, parece que lo único que nos queda es enfrentamientos y la ley del más fuerte. Y quizás no es esa, ¿no? Entonces creo que esa intención de seguir demostrando y generando relatos sobre todas estas posibilidades es súper importante para imaginar y para generar y para construir ese presente inmediato. Muchas gracias. No sé si quieren que abramos a una ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta o opinión que quieran compartir? Sí. Bueno, quería preguntarle a Claudia de Sudacasa que si nos podías explicar un poco más cómo fue la cesión del espacio, el espacio en que estáis. ¿El espacio físico? Sí. Vale. A ver, hace un año llevamos 1 año y medio en el proyecto. Primero, como te digo, nos conformamos como colectivo de escritoras migrantes. Y una de las problemáticas, bueno, uno de los aprendizajes que, no respondí la pregunta, uno de los aprendizajes que hemos tenido durante este año es el aprender a trabajar en colectivo. O sea, cada una de nosotras somos escritoras que venían con dispositivos de trabajo, más bien de trabajo en solitario, individualista, por decirlo de alguna forma. Casi todas igual participamos en proyectos colectivos editoriales, algunas dictamos clases en universidades o participamos de otros proyectos grupales. Entonces, uno de los aprendizajes ha sido primero trabajar en colectivo, que es cambiar el dispositivo desde trabajar de tu carrera literaria en solitario, la escritura, y conseguir como tus metas, objetivos en solitario, a pasar al dispositivo en colectivo, que ha sido un aprendizaje 1 año durísimo, evidentemente. Por ahí algunas compañeras también se han retirado del proyecto, pensando en que estos dispositivos de trabajo en colectivo es muy difícil de abordar. Y en relación a la casa fue comprada por una de las escritoras migrantes que lleva 20 años en España, y nos cedió un espacio de su casa, que es una nave, que es como un espacio físico de alrededor de 80 metros cuadrados, y esa sesión se hace la sesión al proyecto, que es una corporación cultural. Pero una cesión, o sea, gratuita, mediante algún contrato. Es una sesión gratuita, sí. O sea, mediante un contrato cede esta persona que ha comprado la casa, que forma parte de la asociación, sí, al resto para el uso del espacio, ¿no? Ha cedido una parte de este espacio al proyecto, al colectivo, para que desarrollemos este proyecto. De manera gratuita. De manera gratuita. ¿Por un tiempo concreto? Sí, o... es
por un tiempo indefinido y lo cede a la corporación, que dentro de la corporación somos en este momento 6 personas. La asociación, digamos. Sí, la asociación, perdón. Vale, vale. Gracias. Sí, que ese tipo de prácticas quizás en Latinoamérica son más frecuentes, que los espacios cobran como, se repliegan bastante entre sí, espacios domésticos, ¿no? Que se transforman en Es un espacio doméstico porque es su casa, pero como es un terreno grande, digamos como de 2.000 metros cuadrados el terreno, porque están en Illana, en un espacio rural, tiene aparte esta nave, aparte de la casa que está como distante, aparte de la casa tiene esta nave que la hemos ido reacondicionando, hemos puesto un espacio de biblioteca, bueno, ahora recién reacondicionamos el baño, vamos a estar poniéndole espacios de residencia, así que es una sesión indefinida hasta que dure, durante todo el proyecto. Creo que por ahí al fondo había otra pregunta. Hola, sí, me puse de pie para que me veáis. Quizá, bueno, lo primero, gracias por vuestro trabajo, por toda la aportación. Yo llevo 30 años en una radio comunitaria y sé lo que es estar ahí en el día a día. La pregunta puede ser un poco naif, pero quizá no sea significativa las respuestas de todas. Pregunta, ¿cuántas veces ha pasado por vuestro proyecto un alcalde o alcaldesa y cuánto tiempo un concejal o concejala de cultura o el área que os corresponda ha estado trabajando en un grupo de trabajo o una jornada, no pasar a sacarse la foto? ¿Me entendéis, verdad? Sí. Voy a saber la respuesta. ¿Sí? ¿Se me escucha? No, muy buena pregunta. En el proyecto, en el diseño del proyecto, sí que decíamos que íbamos a buscar esas alianzas también con cuadros técnicos, incluso políticos de los diferentes, a nivel local y a nivel ministerial, pero ha sido casi imposible e inexistente. Y lo que sí que me parece interesante, de nuevo, recalcar que este proyecto lo hemos desarrollado con un ministerio que no es el Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de Derechos Sociales, y quiero desde aquí también lanzar una piedra y decir, porque es un proyecto con un alcance presupuestario mayor del que te dan los proyectos más pequeños de cultura, y en este maravilloso plan que vamos a desarrollar, ¿no?, entre todas, el poder acompañar más procesos sociales, ¿no?, y trabajo comunitario que desde muchísimos puntos del Estado español, desde hace muchísimas décadas y décadas, he estado haciendo, ¿no? Entonces, el programa simplemente es para visibilizar algo que ya existía antes de que existiera la ayuda del Ministerio, pero es para decir, es que esto está aquí y merece un cuidado y un apoyo, y con este rollo de la Agenda 2030, mucho tiempo llevan esta gente haciéndolo, ¿no? O sea, que nunca vino nadie del ayuntamiento, ¿no? Como respuesta. Nosotras intentamos mantener un contacto, pero bueno, sí que es verdad que en la primera corporación, que era Zaragoza en Común, pues la disposición era muy diferente, pero claro, es que luego giró. Ahora tenemos Pepe Bosch, entonces no nos gustamos. Pero bueno, se ha intentado mantener el diálogo, porque había una cogobernanza, entonces era lo lógico. Sí, de las cosas un poco que reivindicamos y que intentamos contar cuando ocurrió el cambio del modelo de cogestión es que fue como una decisión unilateral cuando nosotros habíamos intentado abrir esas mesas de seguimiento para renovar un convenio. O sea, habíamos como intentado en muchas ocasiones abrir ese diálogo, sentarnos a hablar, ¿no? Y no fue posible, se fue perdiendo así hasta que vimos que es que no había ninguna intención de seguir conversando. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo soy Flavia, en ese afán de presentar a las compañeras. Nosotros desde Hablar en Arte también tenemos una sesión de espacio, que es Planta Alta, es un espacio de residencias que está en la comunidad, en la ciudad de Madrid. Está en el centro neurálgico de la ciudad, digamos, es la trasera de la Plaza Mayor. Y esa sesión de espacios, que hubo 3 sesiones en Madrid, una es la de que tiene campo adentro, la otra es el pisito, surgieron gracias a la afinidad de estas personas que están en la institución, como fue el caso de Javier Martín Jiménez, que él era uno de los agentes independientes, entonces sabe la necesidad
de generar estos espacios, ¿no? Estos espacios como son posibilitadores de otras estructuras, otras formas de hacer, en todo ese ecosistema que se genera alrededor, todo aquello que todavía no está cristalizado, ¿no? A nivel institucional, que tampoco es comercial, ¿no? Y demás. Y nosotros también hemos pasado estos vaivenes de renovaciones anuales. Trabajamos en un programa de residencias, tenemos que planificar, es imposible, ¿no? Generar actividades. Y entonces estamos siempre haciendo esa especie de activismo, que no es lobby, es activismo, un poco pedagógico, que es continuamente invitar, continuamente. A veces hay personas que son más afines, menos afines, y de una forma estrambótica hemos logrado que se renovase hasta el 2029, que no estaba puesto en convenio de esa forma. La renovación era anual. Entonces sí nos tomamos el tiempo de explicarles, contarles cómo funcionan los programas de residencia, no sé qué. A veces se conjugan los astros y otras veces no, ¿no? Pero es verdad que luego que Javi salió de ese puesto de trabajo, no hubo una renovación de esas labores. Nuestro espacio está cedido por patrimonio, tampoco está cedido por cultura. Entonces, todos estos momentos que siempre estamos hablando, la importancia de que cultura tiene que dialogar con otras áreas, se debe a esto, ¿no? Como Hacienda es la que tiene la gran cantidad de espacios cerrados, por lo menos en Madrid. Espacios que podrían ser cedidos, ¿no? Como para otro uso. Entonces hay una necesidad de pensar, por eso creo que bastante volvemos a pensar otro tipo de alianzas con otras áreas y hay una necesidad desde este propio sector de pensarnos más allá de nosotras. Yo, si me permites, sí que, porque como ya no nos queda tiempo, sí hay que pensar, hay que reunirnos, pero ya hay que actuar. Total. O sea, es que están cerrando los espacios. Es que todo dependa del activismo y de poner el cuerpo. Es que, bueno, ya hace falta generar unos marcos sólidos, no sé de qué manera, ¿no? Yo no soy Y purista. esa es la última pregunta, que efectivamente no alcanza el tiempo, pero si se veía reflejada esta realidad en la propuesta de derechos culturales, ¿no? Del plan de derechos culturales. Se de alguna manera incorpora a estas otras estructuras en el mismo, ¿no? Está contemplada o sea, a mí me costó leerlo, ¿no? Es como verlo más en detalle, pero efectivamente también es habilitar otras estructuras. Que esta forma de gobernar cultura tan vertical, ¿no? Que suele haber, en vez de habitar culturas, es algo para preguntarnos. Y creo que es la última pregunta y no sé si nos queda más tiempo. 5 minutos. Creo que allí hay. Hola, buenos días. Un poco para apuntar simplemente en esta pregunta, pues como abogada y que trabajo en Derecho a la Cultura y como participante del eje de normativa y de adaptación normativa y gobernanza, el Plan de Derechos Culturales, que estamos comentando todos estos días aquí, a veces se nos olvida que esa estructura de efectividad de los derechos son los tribunales en España. Es decir, si se cierra Harinera o si se cancela el derecho fundamental de participación de la ciudadanía, tanto personal como colectivo, hay un procedimiento pues desde el recurso por lesión de derechos fundamentales que tiene un plazo muy pequeñito de un mes, hasta otro tipo de acciones, pero que los tribunales son un espacio, una estructura pública que no debemos olvidar y que estos derechos ya tienen una efectividad, que es lo que comentábamos ayer con Fernando Flores, el profesor de Derecho Constitucional. A veces la inclusión programática, tanto en los objetivos, en los ODS, en la Agenda 2030, en el Plan de Derechos Culturales, que por supuesto es absolutamente necesario, parece que rebaja la efectividad o la condición de derecho fundamental, que tiene la más alta protección constitucional. Ya tenemos una infraestructura pública que también tenemos que ocupar en el buen sentido, y que un conflicto judicial no es un conflicto de enfrentamiento, es un espacio de seguridad. Ya sé que me podéis, pero tenemos que reivindicarlo como tal, también cambiar el relato. Es un espacio de seguridad en el que lograr un pronunciamiento de justicia con efectos performativos, que podremos incluso discutir en una segunda instancia.
que incluso podremos rebatir en una tercera instancia comunitaria, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida porque creo que hay un programa activo de determinadas políticas públicas de desposeernos de esos otros espacios públicos. Entonces, bueno, recordarlo simplemente. Gracias. Sí, yo quería también en el minutín que queda que también para activar, ¿no?, y realmente desarrollar y aprovechar y disfrutar de esos derechos culturales necesitamos otros derechos que son básicos que muchas partes de estas poblaciones, de estas comunidades no tienen, que es desde el derecho a los papeles, ¿no?, derecho a la vivienda, que es uno de los ejes de trabajo con los que vamos a trabajar en el botiquín. Hemos desarrollado como una puesta en común de los aprendizajes que hemos desarrollado durante estos 4 años y uno de los ejes de trabajo es el derecho a la vivienda, ¿no? Y el tema de las personas de los derechos migrantes, la hospitalidad, ¿no? Bueno, que regularización ya, ¿no?, que ya ha pasado al Congreso después de las 500.000 firmas, ¿no?, y toda esa serie de cuestiones que son de marco para poder ser, creo que si no se resuelven o por lo menos no se ponen en la mesa, creo que los derechos culturales no tendrán mucho, ¿no?, digo, para poder posibilitarlos, ¿no?, y solamente por aportar también esta parte. Vale. Sí, yo en ese sentido quería agregar que, bueno, en Sudacasa realmente nos topamos con esa dificultad porque cuando nos preguntas por derechos culturales, la verdad que nosotros estamos todavía muy en la base, con muchas de las compañeras que trabajamos en Sudacasa estamos en situación de irregularidad, entonces estamos recién ahí pujando por tener una residencia o derecho a trabajo incluso, porque a veces tienes residencia pero no tienes derecho a trabajo, que es una situación legal muy extraña que hay en España. Bueno, también en Latinoamérica, yo que vengo de Chile también hay mucha migración en este momento, pero acá muchas estamos en situación de residentes, pero sin derecho a trabajo. Entonces, como puedes vivir, pero no puedes trabajar. ¿Cómo vivo si no puedo trabajar? Entonces, como preguntas básicas que todavía tenemos que resolver. Entonces, de ahí a pensar en los derechos culturales todavía tenemos un abismo. Nosotros sí que quería decir que, claro, que entender que ese es un espacio que podamos habitar, ¿no? Es necesario para eso que las estructuras que sostienen eso, que al final son personas, somos gente que muchas veces estamos, o profesionales que estamos también en estos ámbitos periféricos, pues es difícil. Entonces, también aprovechar este marco, ¿no?, del Ministerio de Cultura, pues para pedir que se haga como una valoración de cómo se están orientando ahora los recursos públicos y los recursos de cultura y que cambien un poco las tornas, ¿no?, que se mire dónde se están poniendo los recursos y que se pueda orientar a este cambio de paradigma del que estamos hablando mucho, ¿no?, en torno a los derechos culturales para poder sostener las vidas, las estructuras y para poder habitar otros espacios, ¿no?, como el que decías tú, que quizá es muy interesante de sentir que también es nuestro y que lo podemos habitar. Pero claro, claramente con estas estructuras seguramente se nos hace muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar este lugar de decir, bueno, si queremos cambiar el paradigma necesitamos que los recursos que están destinados hoy a la industria cultural, pues que se valoren y que veamos si tenemos que cambiar las tornas y apoyar estos proyectos también de cultura ciudadana, de cogestión y de participación o de cultura comunitaria. Totalmente, sí. Creo que el día de ayer, que fue una jornada bastante amplia y detallada sobre derechos culturales, surgió el tema jurídico en reiteradas ocasiones y es maravilloso entender también cómo lo jurídico y lo legal es también una herramienta, ¿no? Y es una herramienta posible que no pensamos que lo pueda hacer, y entonces ahora lo que me viene a la cabeza es, claro, ahora necesitamos emprender acciones. Hay plataformas en las que nos apoyamos, pero tal vez hace falta ese espacio de referencia jurídico que nos pueda decir, mostrar, ¿no?, o acompañar en una ruta de cómo activar justamente esos procesos posibles o cómo activar esa creatividad jurídica, ¿no?, porque muchas veces los proyectos no tienen igual la infraestructura tampoco técnica para poder activar esas vías. Entonces, cómo también desde el ministerio puede generarse o activarse una futura, en un futuro no muy lejano, ¿no?, pero un espacio de referencia y de acompañamiento en este ámbito. Creo que eso sería muy importante. Y luego, hablando en términos de derechos, cuando preguntabas, ¿está reflejado? Yo creo que cada vez más
todas estas demandas o necesidades que han venido surgiendo cada vez más están representadas con el trabajo que nos expusieron hoy en la mañana de los diferentes ejes del Plan de Derechos Culturales. Creo que pueden estar reflejadas. Eso es que ya tenemos que acabar. Ahora la pregunta es realmente esto, ¿cómo lo llevamos a la realidad? ¿No? ¿Cómo lo continuamos trabajando para llevarlo a la realidad desde las instituciones, pero también desde las entidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos que tienen que asumir las entidades? ¿Cuáles son esos cambios de paradigma que se tienen que hacer desde las entidades para que realmente podamos hablar de gobernanzas comunitarias diversas, inclusivas, ¿no? Y con todos los demás adjetivos que se enuncian todo el tiempo? Pues ahí hay una necesidad, se ha hablado de cesión de poder y de espacios por parte de la institucionalidad, pero es que dentro de las entidades también se tienen que dar, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como más tareas que también tenemos que empezar a hacer desde a lo interno, paralelamente a la exigencia que hacemos a la entidad, ¿no? Pues muchísimas gracias a la mesa y a los participantes, a los oyentes. Y ahora hay un visionado, creo que bastante acorde, que se llama ¿Quién seguirá aquí? Dura 15 minutos de hamaca, así que los invitamos a que se queden aquí presentes. Muchas gracias.